Hey, 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 buenas noches, parce, bienvenidos a Hip Hop y Yo, la tercera temporada. Buenos días, si usted que está escuchando esto lo está escuchando desde Spotify o desde YouTube un día en el futuro. Gracias por conectarse, gracias por dedicar un poco de su semana a escuchar esto. Mm, Nada, estoy muy emocionado, les cuento que estamos hablando acá con uno de los productores también más, yo creo que de presencia en lo que se ha construido de la escena hip hop colombiana hasta el momento, que pues obviamente esperamos poder contar con muchísimo más de su obra y muchísimo más de su trabajo. Más allá de este momento, Mm, nada, patrocinados nuevamente y desde aquí en adelante por Nishiyama Motel, una marca de ropa bogotana, para que por favor estén muy pendientes de la colección que viene. Es una vaina muy hip hop con un alto nivel gráfico, alto nivel de fotografía, entonces vayan y échenle un ojo. El día de hoy estamos con el señor Diego Jaramillo, Ignorancia Sofisticada, parce, un nombre de muchísimo peso en la escena. Y bueno, nada, que nos está acompañando acá desde ya hace un ratico, hemos estado ahí configurando todo para que ustedes disfruten de una conversación muy amena. Entonces, nada, ya estamos aquí con él, Ignorancia Sofisticada. De ahí está haciendo la introducción. Listo, parcero, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, muchísimas gracias por estar acá conectado y pues nada, por sacar también un espacio para esta conversación. Arranquemos contextualizando un poco a la persona que nos está escuchando, a la persona que nos está viendo y que conoce el nombre de Ignorancia Sofisticada porque lo ha visto en álbums de No Rules, porque lo ha visto ahorita con Go Die, uno de los recientes lanzamientos, parece que vamos a hablar ahorita y del que vamos a mencionar algo ahorita más adelante. Pero bueno, nada, te cedo el puesto. Ignorancia, muchísimas gracias por estar acá, parce, ¿cómo vamos? Gracias, parcero, por la invitación. Todo muy bien. Espero que todo esté muy bien también por allá. Gracias, hermano, de nuevo por la invitación. No, pues bienvenidísimo siempre. La idea es seguir alimentando justamente este podcast. Acá nos comentan que ya ahora sí se está escuchando fino el sonido. Entonces, pues nada, vamos para adelante, moral. Habíamos arrancado hablando del nombre, del concepto que hay detrás de juntar la ignorancia, que es algo que definitivamente nos compete a todos y como todos nacimos. Y la sofisticación que a la final es como una responsabilidad que tenemos todos sobre nuestras vidas, ¿no? O sea, arrancar desde ese punto de cero, pero camellar para mejorar lo que nos trama, para mejorar esos skills, para conocer más, para educarnos más. Entonces, pues nada, eso es Correcto. como yo lo veo, como tú lo ves, weón. ¿Quién es ignorancia sofisticada? ¿Qué hay detrás, no solo del nombre, sino de la persona también? A ver, de la persona, eh, fui pues un joven muy inquieto, muy curioso por el sonido y más por este género, pues que desde el día que llegó a mi corazón, a mi casa, a las puertas de mi casa, me enamoré de él y sigue siendo, todavía estoy casado con el juego, es lo único que estoy casado. Y, y no, soy un amante de la música, de conocer, de explorar, en general toda la música, pues me encanta toda la música desde que sea buena. Claro, ¿no? Eso también. Y parce, qué buen criterio para definir si es algo bueno o malo, que pues la misma experiencia y la misma carrera y el mismo consolidar esa definición de bueno o malo a raíz del conocimiento y de las cagadas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas Claro. vos en la música? ¿Qué experimentos has hecho? ¿Por qué te has movido de un lado a otro? ¿Cómo ha sido ese? A ver, a ver, eso ha sido un proceso muy largo, ya van veintitantos de años, pues haciéndolo profesional más que nada, ya diría unos 15 algo así. En realidad no recuerdo muy bien, no soy muy de fechas. No, en realidad yo creo que como el mismo nombre lo dice, ignorancia sofisticada, eh, he sido un curioso por aprender, por preguntar,
por tratar de mediarlo a mi manera, de solucionar, más que nada, es como uno estar abierto a escuchar a los grandes, buenos referentes. Creo que es lo primero que uno adopta en cualquier carrera, es algo que vos lo ves como de una manera, no digamos tipo Dios, que en cierto momento puede ser así, pero puede ser ese personaje que dice, yo quiero ser así y le mueve a uno la fibra, ¿sí o no? Ok, o sea que hay una, digamos que una influencia de ya artistas, de ya músicos que tú dices como, uy, marica, admiro a este personaje y quiero, digamos, que llegar a lo que esta persona ha llegado. Sí, total, total. Para mí, sobre todo el rock en todas sus facetas, menos como el neopunk y esas cosas, nunca fui a eso. Sí, me parecía increíble la manera en que se puede conectar las bandas, como decir Pink Floyd, Iggy Pop, The Stooges, pues esas bandas que fueron dioses en cierto Led Zeppelin, que su sonido fue muy único, lo crearon, se tomaron el tiempo y los años de crecer aprendiendo a base de lo que decías ahora, a base de sus errores y eso. Pero en fin, más que nada, yo creo que la exploración llega un momento que uno tiene que dejar a un lado lo que escucha y escuchar su corazón e intentar hacer lo que pueda hacer, dejar que su alma manifieste lo que pueda hacer. ¿Sí? Yo creo que ese ha sido el camino, ha sido más una cosa como una búsqueda espiritual, yo creo, más que nada, porque yo creo que la música siempre llega, pues en el caso mío, llegó en momentos que me importaba todo un culo, que era depresivo, pues, que era un psicoproblema, que no quería estudiar, que quería tener dinero, quería plata fácil, muchas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que sí, de la manera que llegó fue como, no sé, una causalidad, se podría decir. Ok, o sea, venía más como con un propósito que realmente como una consecuencia de algo, decís vos. No, o sea, el propósito, yo creo que nadie cuando empieza algo realmente cree o sabe hacerlo, ¿sí? O que ya a medida que pasa, uno despierta ciertas habilidades o la manera de escuchar, se vuelve un propósito. Yo quiero hablar de esto, mi música manifiesta estos momentos que me han pasado. eh, sí, se vuelve una catarsis, pero eso es algo que yo creo que se hace a medida de la búsqueda, ¿me entendés? Ya no es lo mismo cuando tenía eh, 18, 20 años que cantaba y eso, de lo que hablaba a lo que veo ahora, ¿me entendés? O a lo que quiero expresar ya es con beats y producción. Claro, también ya, pues tú mismo encuentras como ese camino y supongo que lo empiezas a forjar de acuerdo, pues sí, como a esas experiencias, ¿no? Igual muy chimba también el no cerrarse, o sea, siento que eso es como una forma de ver la vida. Uf, se me fue la cámara, pero ¿ahí me escuchas? Ah, ahí Epa, te escucho, te listo, escucho. listo, listo. Es una forma de ver la vida, siento yo, que pues uno puede aplicar a cualquier proyecto que tenga, ¿no? O sea, como bueno, no todo es blanco o negro, no todo tiene que partir de un punto y quedarse en ese, sino pues al contrario, como ir justamente evolucionando y serpenteando de cierta manera la vida para sofisticar todo ese conocimiento y ese estilo. Creo que en verdad el concepto de ignorancia sofisticada siempre me ha atraído muchísimo, por lo que te digo, porque es algo, es muy amplio. Y veo que es algo también que manejas en tus beat tapes a la hora, digamos, de nombrar canciones, de nombrar obras. Em, Sí. ese estilo, digamos, antes de llegar a la parte como de cómo se nombran y todo.
Ese estilo en tus beat tapes es muy experimental, ¿no? Tienes también varios géneros, varios sonidos como que vas alimentando. Como puede no ser, como puede ser, perdón, vandalismo estético, que es un trip hop, o Ajá. las dos de Panacea, que son unas vainas mucho más chileadas, ¿no? O sea, como que en Galácticas. verdad te Sí, transportan a otros mundos. sí, total, total. ¿Cómo es Sí, eso? ¿Cómo lo mantienes separado o cómo juntas como esa cantidad de información que tienes en tu cabeza para conceptualizar una obra como un beat tape? a ver, en el caso de, ya de los álbumes de beats como tal, fue consecuencia como de hacer mucha música. En realidad, eh, siempre me gustó la música que fue instrumental y, y no sé, como combinar siempre, el trip hop va muy ligado al hip hop, es básicamente vienen de la misma onda, el uno es más instrumental, más volado, más con sintetizadores, electrónica, más abstracto. Y yo creo que a medida que pasaron los años, también como que uno se cansa de la manera como gestiona su manera de producir o de crear. Es lo que te decía ahora, yo he sido siempre muy curioso y quiero mantener esa constante de, de siempre explorar otros géneros y por ende el hip hop siempre va a ser el amor de mi vida, pues que es lo que me ha dado como todas esas bases de conocimiento y el trip hop siempre es como, ha sido como mi manera de ligarme de otras cosas, no estar encasillado en algo preciso, ¿me entiendes? Que puedo volar con más cosas, ¿me entiendes? Y expandir más el conocimiento tanto de tocar, de producir, de los arreglos, mil cosas, que se da pues con la manera que se hace. Claro, siento que según lo que nos comentas es entonces como un cambio más técnico a la hora de producir. Pero pues en realidad digamos que el concepto de vos armarte un track por sonidos, de ir haciendo un collage de sonidos, Uh-huh. se mantiene, ¿no? A la final pues eso digamos que se ve en muchos géneros. Sí, ¿Cómo, cómo sientes digamos tus libertades que cambian cuando produces un género o cuando produces otro? También hay otros acercamientos digamos más electrónicos, más como mucho más experimentales que el trip hop. Entonces, ajá. ¿cómo te dejas como vos elevar, como expandir en esos diferentes géneros? Porque supongo que pues no lo haces igual en todos. Sí, a ver, sí, tienen como sus procesos distintos, pero en realidad siempre va a haber una base que es el sampler, ¿cierto? El sampler siempre, al no ser virtuoso, muchas veces faltan ideas y solo escuchando otras músicas te prende la chispa, ¿me entiendes? Y ya es como la manera de conocer cada uno de sus elementos o herramientas que sabe uno como por dónde se mueve, como su mapa de vuelo, ¿sí me entiendes? Por decir, tengo un sampler y lo corto y después utilizo un sinte, pero eso va a depender muy como de la vibra, porque siempre me he guiado por eso, depende de la vibra que me da el momento, siempre he sido como muy fiel a que la música sea honesta a lo que yo siento, ¿me entiendes? Y en realidad no hay como una fórmula, yo creo que siempre ha sido una cosa instintiva y como en esa búsqueda de conocimiento y también lo que te decía, como una búsqueda espiritual, que es más que nada para mí la música, se refleja en lo que plasmo en cada instrumento, ¿me entiendes? Sí, ok, o sea que tú también, digamos que tocas los instrumentos, así como pregunta que pues me sale muy con lo que me dices. ¿Qué Sí, otros sí, claro. instrumentos tocas? ¿Qué otra, digamos, formación musical tienes vos que pues alimente, digamos, la producción de rap y la producción de hip hop?
Parce, no, ninguna. La verdad que todo ha sido, lo vuelvo y te digo, empírico. Yo he tomado ciertas como ciertas ciertos momentos, personas que han llegado me han dado ciertos tips y ha sido más una búsqueda de, por ejemplo, tener un teclado MIDI y ponerle un cinte y buscar cómo puedo hacer una armonía o un piano, lo que sea, ¿sí me entiendes? Eh, sí, todo, yo creo que lo que tengo acá, con lo que trabajo, ha sido como, cada pieza ha sido pensada, ¿sí me entiendes? Ha sido como primero empecé con un computador sampleando con el mouse y haciendo mil marañas que no sabía cómo eran. Ya después me compré la primera máquina, el machine, y antes de eso fue el teclado MIDI, ya chopeaba ahí, entonces ya después, uy, quiero la máquina, después los sintes, después la SP, pues sí, ¿me entiendes? Eso ha sido como yo creo que nada de eso llega, y incluso si lo hubiera tenido el dinero para comprarlo, yo creo que hubiera desistido, porque es demasiada frustración a la hora de conocer algo que es tan técnico, ¿me entendés? Y eso solo lo da ciertas bases de estudiar, por ejemplo, lo que te contaba, o no sé, ahora que lo dije y no quedó grabado, de estudiar ingeniería, sonido, ensayo, ya entienden nuevos procesos, procesos de ruteo, procesos de mezcla, procesos de de cadenas, de mil cosas que tienen, esto es infinito. Entonces, pues hasta el momento y en el punto que estoy, ha sido como todo muy paso a paso, se ha dado, lo he buscado, todo está en internet también hay veces, porque yo creo que, pues que ni siquiera en la universidad te enseñan qué vas a hacer con la música. Puedes ser ingeniero, lo que sea, pero te dedicas a grabar nomás, pero crear es otra cosa. Eso no te lo enseña nadie. Claro, y lo que vos decís, o sea, también hay una infinidad, digamos, pues de actividades que se pueden hacer para generar música, de experimentación. Entonces, que si tú, por ejemplo, esto de que es ampliar con el mouse, me parece muy curioso. Estoy seguro que, pues, ahorita hay como productores y gente que obviamente está entrando en la onda con la tecnología de este momento, con lo que suena en este momento. Y pues Eh, definitivamente hay un cambio, hay una evolución. ¿Cómo eran esos sí, procesos cuando tú estabas arrancando? O sea, digamos, el samplear, el chopear, el coger algo y ponerlo al revés. ¿Qué tanta sí, como ventana tenías? ¿Qué tanta posibilidad tenías vos de editarlos? Y pues, ¿cómo lo hacías? Cuéntanos un poquito de eso. a ver, primero, eso, ahora pues que no quedó grabado eso, el primer software que conocí, que fue el Mixman Studio, eh, que era una cosa muy básica. Incluso el computador que tenía como 2 megas, pues era una cosa, Ok, no re tenía mínimo. capacidad de ni mierda. Entonces, a raíz de eso, que te conté también, de ver chicos que eso fue lo que más como que me voló la peluca, que cortaban los breaks en cintas de cassette y hacían loops con eso, y una batería, se robaban una batería y la ponían a lupear. Yo, güey, puta, eso, ¿cómo lo hacen? Entonces, ya ahí aprendí un poco de eso pues empecé a hacer mis primeros loops y con este software ni siquiera tenía conocimiento de cómo usar un micrófono, tenía un micrófono de esos de computador. Sí. Entonces, como que ya encontré la opción ahí que grabar y yo, como se hace, ¿qué tal si grabo un pedazo de un Biggie diciendo Good evening, ladies, Stan? Que todavía tengo ese cassette. Y esos Fue las cassettes, primeras veces. ¿cómo era? O sea, yo, digamos que yo estudié cine y nos enseñaban que alguna vez se editaban películas, lo mismo. Pues Eh, está la cinta, sí, ok, tú coges y cortas. ¿Era literalmente ese proceso tan análogo o...? sí, total, es el mismo proceso, es el mismo principio, la manera, qué pena es que estoy esperando a alguien, pero no pasa nada. Todo bien, ahí vea, un Eh, tour por el estudio de ignorancia sofisticada para el que esté viendo en Twitch. ese es el estudio.
Ah, qué vaina tan linda, parce. Pero bueno, Esa es la nave. entonces es el mismo concepto de cortar una cinta y ver que Sí. pegue bien. Es que en realidad, pues después de muchos años ya, cuando estudié en España me di cuenta bueno, vamos en orden, sí, ok. Primero que te cuento lo de este software. Entonces ya grabar cosas con el micrófono y ponerlas a sonar y bueno, ya darse cuenta uno que, qué tal si conecto eso al equipo de sonido que tenía que hacer, ve, y esto graba, puedo grabar lo mismo que grababa un cassette a otro, uno, entonces grababa los primeros beats, los grabé así y bueno, ya después llegó, conocí otro software que es como el primero de Propellerhead, que es de Reason, que se llama Rebirth. Rebirth era como eso no podías grabar ni nada, sino que además era un demo, era como un rack de sintes, y bueno, y vos empezabas como a manipular la modulación, y bueno, igual lo grababa. Ya después conocí el Reason, que incluso no tenía un conocimiento muy vago de, pues, cómo funcionaba un software, de cómo las cosas tenían que estar en un tempo y bueno, todo era como intuitivo. Ya después un amigo me pasó el Acid, el Sony Acid, y con ese sí empecé a lupear, o sea, se cortaba tal cual la onda pues, con el mouse, eso era con mouse Ok. y robarse bombos, robarse cajas, robarse redos, la misma cosa, pero todo como muy, sí, muy prehistórico, Y se digamos, podría decir. mientras ibas evolucionando en este uso de los softwares, en entender más como lo que se puede hacer y esa infinidad de posibilidades que te brindan, mm, supongo que de manera análoga también ibas, lo que tú dices, coleccionando, ¿no? Entonces tú ibas diciendo que, uff, que conocí este artista o que escuché este tema que no tiene nada que ver con hip hop, pero que me interesa, me llama la atención por X cosa. ¿Cómo es Sí, ese proceso paralelo de separarte de la máquina, de separarte pues, de la producción y estar como buscando, cómo lo juntabas ¿cómo pues con esto sonar? que nos vas contando? Sí. ¿Cómo sonar? Bueno, lo que te conté, a mí el primer álbum que compré en mi vida, que ahorraba los algo del colegio, había aquí una tienda que se llamaba J Stereo y era como de un chico que tenía mucho dinero y traía toda la música nueva, todo el rap que estaba saliendo, incluso vendía vinilos, pero en esa época no tenía esa aproximación al vinilo porque no tenía ni una tarjeta de sonido, es más, era como, bueno, yo quiero saber qué es el rap de verdad y conocer como la cultura desde lejos con revistas de Source, Vibe, Eh, perdón, háblame otra vez, ignorancia, ya, qué pena. ya, ¿Ya? Epa. Bueno, nada, aquí ya. para quienes se vayan conectando o tal, pues nada, parce, estamos hablando con ignorancia sofisticada, una historia de historia, marico, o sea, literal. Esto que nos cuentas, como más o menos en qué años nos ubicamos, en qué años nos estamos ubicando, como los últimos de los 90, principios de los 2000. Sí, 95, 95. Ok. Eh, Listo, entonces ahí ya, ¿Qué pues tú fue? también, ahorita nos estabas contando, se me fue un poco la paloma sobre la pregunta que me acaba de surgir, marica, pero bueno, nada, let's continue con la historia. Entonces, vos vas haciendo esta colección de música con el pana que trae que trae la música de afuera, que es como el que es ese contacto ahí. Y bueno, cómo sigue Sí, evolucionando, supongo que también vas conociendo gente, hay gente que se va moviendo en la parada y se va montando. sí, en realidad, pues la escena aquí era muy, pues muy, estaba empezando, pues habían parches de rap y uno ya veía como, por ejemplo, Quiño fue la primera persona que me grabó a mí un tema, y bueno, ese weón ya sí tenía estudio, tenía máquinas, pues máquinas
decir, buena tarjeta de sonido, buenos monitores, tenía cabina, en la casa tenía de todo, y ya había hecho discos, ¿sí? Okay, entonces con él fue como la primera aproximación a grabar ya en serio, y bueno, ya de ahí como en la evolución de los beats, sí fue como, como una tarea muy, muy ardua, muy larga, de pasar, por ejemplo, del ACID ya de samplear, con Avenrec, por ejemplo, que es mi parcero, que siempre empezamos, él es mucho menor, yo ya llevaba un tiempo, y ya después él, pues como que le transmití ciertas cosas, y el hombre estudió, y bueno, ya aprendimos a copiar con el Rex, que es de Propeller, también de Reason, entonces ya chopear y poderlo poner en las notas MIDI, en el teclado MIDI. Entonces para nosotros ahí ya fue como, fue puta, poder mover el pitch de una manera que sin que se distorsionara, o sea, ya como una técnica, Claro, mucho más pues limpia, ¿no? como Mucho más pa, versátil también. uh-huh, ver que sonaba ya como muchos de los samples que siempre quisimos, pues, escuchamos en temas que fueron insignia. Entonces, bueno, ya de ahí eh, ya empezamos como él montó un estudio y empezamos ya a, pues como a grabar más en serio y montamos un grupo que se llamaba District, que era con Crudo, el Con Cura Aven. y Aven, Sí. sí, entonces ahí ya hicimos el primer álbum que se llamaba El Primero, un álbum que pues, incluso pasa época fue como lo que más nos evolucionó a todos, porque todos éramos tres productores y cuatro MCs. Ok. Entonces ya de ahí, y cada uno aportó mucho como al crecimiento de la manera de hacer la música y de grabar, pues, de la mezcla y como tal. Sí, Bueno, siento y que siempre es clave el absorber conocimiento de los otros, ¿no? O sea, también sí, siempre, siempre, compartirlo, pues. exactamente. Ujú. Y bueno, y que parce, que chimba lo de este grupo. Ahí digamos que vos también estabas rapeando, también hay unos pasitos de MC, de ignorancia Sí, sofisticada en el principio de su carrera, ¿no? sí, no, incluso antes de eso, yo hice un álbum que nunca salió, que se llamaba Asalto Verbal, pues que incluso no lo saqué pues por la misma autocrítica de saber que no, pues estaba en pañales y bueno, ya en ese momento con The District ya era como más pensar en rimar con un propósito, pues como algo más definido, ¿me entendés? Y bueno, ya como, esa fue como lo último que yo hice de MC, porque también me di cuenta de algo, yo no, en realidad me gustaba, pero y me sigue gustando. Yo no me veía como un frontman, pues como un man que iba a dar declaraciones, que, ¿sí me Que entiendes? iba a Me contar gusta historias, más. lo que decías ahorita. No, no recuerdo si esto quedó en Ah, este capítulo o en el primero que sí, no teníamos el audio funcionando perfectamente, pero el ah, MC cuenta historias, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, sí, también hay personas que se sienten más identificadas con un rol de producción, tal. Mm, bueno, nada, tengo ahí una pregunta que caería re perfecta, pero continuemos en la historia y ahorita retomamos. Eh, entonces, bueno, tenías The District, ya digamos que ahí empezaron como a conceptualizar un poco, ya obviamente son nombres que han permanecido ahí, ¿no? Crudo, Aven, tú mismo. sí, Entonces, pues bueno, ¿qué siguió de ahí, weón? ¿Qué siguió después de esas experiencias? Supongo que también sí, ahí, más gente llegó. no, de ahí pasó que eso fue como en el 2012, bueno, incluso antes de eso, pues yo camellé mucho con Ultrahala, Alea Ramírez, Cusco, pues como toda ese como el sur de acá, y, y bueno, también como llegó un punto como que Abel se fue a viajar, Crudo se fue a viajar, y ya después me llegó la oportunidad a mí de viajar también e irme a estudiar, y como que ya se paró eso, y bueno, ya yo como que empecé a pensar en como que quería hacer de la música como solista,
que ya me despertó más como la visión de hacer beats, hacer música instrumental, de siempre ha sido un sueño, por ejemplo, musicalizar imagen, algún día es que es algo que tengo muy presente, es como los videojuegos me fascinan, como hacer música de videojuegos, Ok, entonces me fui como con esas ansias de aprender ingeniería y pues como evolucionar ya de verdad, es como funciona esta mierda de verdad, que no era solo el proceso de hacerlo tan casero, que sigue siendo, pero ya pues con las técnicas que de verdad claro. hacen que esté bien, ¿sí o qué? Con la sofisticación, justamente, que venimos Total. hablando. Y pues sí, a la final eso es una herramienta clave que pues uno no se puede negar, ¿no? O sea, el momento que se le dé esa oportunidad, digamos, como de estudiar, de entender más también, porque siento que todo arte, como arte, merece el respeto de uno saber cómo se hace, ¿no? O sea, si usted se va a lanzar a vivir de hacer ese arte, que en este caso es la música, pues lo mínimo es Total. obviamente entenderlo al máximo. Entonces, pues nada, muy, muy bacano como que siempre esté ese hambre de conocer, siempre esté ese hambre de expandir. Hablando, digamos, del MC, que es un tema que hemos estado aquí como tocando recientemente. ¿Me oyes bien, parce? Que se me congeló un poquito ahí la Sí, cámara. te Sí, escucho listo. bien. Hablando del MC, tengo dos preguntas, digamos, como ¿qué encuentras diferente, digamos, en la producción que no encontrabas en el rapeo? O sea, ¿cómo cuentas historias tú desde la producción, digamos, también en esta nota que te hizo Sembrano? Hablas mucho de que vandalismo estético podría ser perfectamente la banda sonora de una película, ¿no? De un thriller así policial súper súper clásico. Sí. Mm, ¿cómo haces tú eso para contar una historia con tus beats y para que la gente lo entienda, para que la gente se identifique con esa emoción que estás transmitiendo tú? Mm, Es algo que no sé la verdad hasta el día de hoy, pero sí lo único que sé es que yo creo que la manera como se plasma algo, que tiene un concepto fuerte, tiene un trasfondo, que te lo estudias y más la música son sensaciones. Cuando uno transmite una sensación honesta de algo que te pasó, de algo que te marcó la vida, eso se vuelve música, ¿me entiendes? Así, o se vuelve poesía, o se vuelve escritura, o lo que sea, ¿sí me entiendes? O se vuelve imagen. Entonces yo creo que eh, nunca ha sido hoy voy a contar una historia de esto, pero sí en mi imaginación, porque la música mía siempre la he basado en cosas visuales, incluso hasta los nombres que le pongo son siempre como situaciones que me imagino y cosas que he pasado por ahí. Entonces, no sé, como a la hora de que eso se vuelva o que alguien lo interprete así, eh, es algo pues que uno nunca va a tener como presente, sino que yo creo que eso se da es en la medida que vos seas honesto con vos mismo y no estés contando historias que no son tuyas. ¿Entendés? Claro, claro, siento que eso es muy importante, ¿no? Como mantener esa esencia y lo que tú dices, como transmitir la sensación que de pronto sentiste. Es muy curioso porque, pues, he hablado con productores que, digamos, lo ven más hacia, no, pues es una sensación que yo quiero transmitir, o sea, de cómo me sentiría si viviera esa situación. Según lo que vos me estás Sí, contando, es un poco más cómo me sentí al vivir esa situación, o sea, es algo mucho más de tu experiencia. sí, es como cuando rapeas. Yo alguna vez hablé de eso con Aldo acá, e incluso también hay un ejemplo de Lauryn Hill. Lauryn Hill dejó de hacer discos porque se mantenía encerrado en un estudio y dejó de vivir, ¿entiendes? Entonces, a la hora que vos dejas de tener experiencias, no tenés nada para contar. Solo vas a contar cosas que te imaginas. Por eso hay mucho rapero que son historias que son fantasías, son De cosas maleanteo, que, que no viven, porque el que está en ese tipo de situaciones
no tiene tiempo de rapear, la cabeza está estresada pensando en hacer plata fácil y otras cosas, ¿no? Ok, bueno, pues muy, muy, muy lindo como esa perspectiva, muy, muy real, siento que lo es. Y que justamente me retoma la paloma que se me fue hace como 20 minutos sobre el concepto de espiritualidad que mencionabas en la música, ¿no? Digamos, como que, ¿cuál es esa conexión tuya? Porque, digamos, hay como tanta, sí, como tanta claridad en saber que es algo espiritual, que es una búsqueda interior, que es una búsqueda como más de conexión con algo. ¿Qué te ha llevado, digamos, a concluir que la música en tu vida es eso y no otra cosa? Yo creo que el que no conoce la oscuridad no conoce la luz, ¿me entiendes? Primero es eso, o sea, las situaciones que he trasegado, que, que he vivido, me han hecho encontrar, buscar una paz, buscar una manera de expresar. Yo siempre fui muy tímido, fui una persona muy tímida, incluso en el colegio era muy mal estudiante, pues, me daba pena hablar, exponer, incluso en la universidad. Yo también estudié diseño de espacios también. Y eso yo creo que sí es como la manera que uno encuentra cuando se siente como cohibido o se busca en realidad por situaciones fuertes que te lleva a expresar. Eh, es algo que no es tan fácil como explicar en palabras, pero lo que puedo decir es que yo creo que esa es la catarsis que muchos artistas tienen, que pasan por situaciones y las plasman porque su frustración, eh, el dolor, las pérdidas, lo hacen como buscar, buscar qué plasmar y qué contar. Y yo creo que eso es la esencia, es como Shakespeare. La condición humana siempre va a ser muy trágica, ¿me entiendes? Por más que creamos que a todas horas seamos felices, una canción feliz es bacana en cierto momento, pero en realidad pasamos más tiempo estresados pensando en cómo solucionar la vida que a toda hora brincando y felices y bebiendo y con las más chimbas y con yates y huevonadas que no existen, ¿me entiendes? Sí, por completo. Y que a la final, pues hace que esos momentos, o sea, esa mayor cantidad de tiempo que pasamos estresados, lo que tú dices, que pasamos preocupados, siento que tiene pues a la final su impacto positivo también y es que esos pequeños momentos de felicidad, de parcharse, de en verdad uno decir como, breve, este momento sí vale la pena y tal, pues que tenga también como un impacto más áspero, ¿no? A la final también, pues son emociones, también son cosas que se pueden contar, que se pueden transmitir. Y pues que no sé si en tu caso, digamos, le otorgas como ese tiempo también a traducir tus experiencias positivas o digamos que tu música sale más de esas reflexiones como un poco más introspectivas y bohemias que pues a la final todos tenemos, weón. Tiene todo, tiene de las dos, ¿me entiendes? Porque pues en realidad cuando algo, eso es como, para mí lo defino de esta manera sin hablar de una manera religiosa, como cuando uno se conecta con uno mismo y en un sonido, en una nota, encontrás como, uy, yo estaba sintiendo esto y me voy a ir por ese camino de contar esto que me pasó, ¿me entendés? Eso fluye de una manera que no tiene como una explicación concreta ni precisa, ¿me entendés? Porque yo creo que incluso en las horas que pasa uno aquí en el estudio, es que incluso hasta con las novias me pasaba, ellas solo querían el resultado, pero no ven que rascarse la cabeza 12 horas o más en el día, aquí encerrado, dándole a un sonido o pensando en cómo solucionar este tema de dinero o problemas de la casa, lo que sea. Todo eso converge y bueno, da pie para que salga, pero yo creo que es más cuando vos encontrar las herramientas para hacerlo, ¿entendés? Que Ok, no necesariamente tiene que ser tecnología, porque hay gente que solo hasta con hablar expresa cosas
que conectan a la gente, ¿me entendés? Sí, total, total. A la final son herramientas, como tú dices, son recursos. Lo cual, pues me lleva a una de las preguntas que tenía acá, parce. Qué pena que siento que en verdad, uff, como que severo masterclass cada vez que tengo como esta oportunidad de conversar y tengo mil preguntas y mil vainas que me empiezo a ir por las ramas, pero bueno. De estos recursos que vos hablas, de estas herramientas que te ayudan a transmitir cómo me siento de tal manera, entonces sé que puedo utilizar tal elemento, tal sonido. Mm, como, ¿cuáles son tus recursos? No necesariamente lo que tú dices, tecnología, pero que a vos te sirve salir, marica, y escuchar la naturaleza, digamos. ¿Qué Ajá. recursos de ese estilo tienes para producir? ¿Qué cosas has como identificado a lo largo de tu carrera que te funcionan y que te suman a la hora de crear música? Yo creo que todo lo que está alrededor me, me nutre, ¿me entendés? Yo, por ejemplo, paso mucho tiempo viendo videos, información, lo que leo, que me gusta, videojuegos, en charlas con amigos que son artistas también, es que Sí, pintan, y yo creo que es más el proceso, o sea, todo tiene un proceso creativo y por decir en el diseño aprendí mucho eso, que, o sea, cómo hace una síntesis uno de algo que, que vos querés sintetizar y llevarlo a mí, o sea, visual, o sea, como a aglomerar, en hablarlo, ya, qué pena, parce, se está cortando y bastante conducirlo esta última creo parte. que sí, que la manera en que ahí me escuchas, que me Sí, pongo sí, la audio, ahí como que ahí se ya. escucha, Todo bien, y creo que ya como que espérate, volvió me a pongo, conectar bien el este, pero todo bien, no, no a Sara, muchachos. Mientras tanto, pues nada, del fulano que hablaron por ahí un poquito de Abenrec, pues bueno, nada, ningún fulano, ese es otro papá de papás que tienen un capítulo para que vayan y lo escuchen también. se, Mm, es un talentoso, es un calidoso, tiene sin fin de música increíble. y pues nada, es de la misma escuela de este señor con el que hablamos hoy de ignorancia sofisticada. Ya te escucho mejor, parce, entonces nada, podemos continuar con el tema de los recursos. Entonces tú dices que es como este rodearte de todo lo que te está, digamos que, llegando, de la información que te llega, de los sonidos que te rodean. ¿Qué otros recursos utilizas y te funcionan para crear? Para crear, a ver, eh, por ejemplo, la síntesis, que los sintetizadores es algo que también me nutre mucho, como la manera de crear un sonido desde cero. También los efectos, por decir, los efectos, incluso, mira que por decir, uno, aquí donde tengo el estudio, hay unas escaleras y se forma un eco, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, en conversaciones o como escucha uno la música de lejos, también uno dice, uy, yo, qué chimba como emular ese, ru- ese cuarto, esa manera como suena. Eh, ¿Qué más? Las carátulas, por ejemplo, de los vinilos también son inspiradoras para mí, porque hay cosas que uno ve como muy cursis y como de géneros raros. Este, para haber hecho ese ridículo tiene que tener algo Ok. especial y hay veces funciona, hay veces salen cosas ahí increíbles. Pero, ¿cómo así? O sea, como tipo algo que tú dices como, ¿por qué pusieron eso ahí? ¿O cómo es más la cosa? No, por eso, o sea, cuando vos ves, por decir, los 14 cañonazos bailables, digámoslo así, pues para mí, cuando busco vinilos, hay carátulas que son cursis, pues que uno ve el de bigotico con una pinta de maricón rara o una foto mal tomada
o hasta un nombre raro, ¿sí me entendés? Ok, Eso es sí. inspirador también. Eso también me inspira a mí como las cosas que no son tan perfectas. Te entiendo, sí, pero que de todas maneras cuadran, ¿no? O sea, que uno lo ve y saber que no Eh, es los elementos gráficos tradicionales, que no son las tipografías normales, lo que ajá, sea, pero que al final todo en eh, composición funciona. total, total. Ok, ¿y crees que eso, digamos, lo aplicas, no sé, como en los beat tapes, esta comunidad, digamos, de componer algo que no solo dure 4 minutos o que no incluso sea un patrón de 4x4 un loop, sino de verdad, pues una pieza mucho, mucho más grande, ¿no? A la hora de crear un beat tape, Ah, ¿cómo camellas en sí, ese sentido? Como de que todo sea una unidad, de que todo sea una composición y que funcione como composición. yo creo que lo primero es el concepto como tal, o sea, si hay una idea sólida pues de lo que vos crees, de lo que vos querés hablar o expresar, por decir vandalismo estético, para mí siempre fue como, incluso que no soy el que más sé de graffiti, pero he aprendido mucho, por ejemplo, con Anyone del graffiti, pues he aprendido lo escueto, pues por encima, ¿me entiendes? Siempre me llamó pues como la atención la manera como se hace, pero no sabía técnicamente ¿cómo se dice? Técnica o manera como se dan, como por decir, vandalizar el sistema. No sé, vivir aquí en Colombia también ha sido, pues estoy hablando de vandalismo estético, Sí, creo que ha sido como también a todos yo creo que nos da rabia muchas cosas de políticas, que pues no es para entrar en tema con eso, pero sí, crecer acá es como esa rabia de muchas cosas, injusticias que uno quisiera expresar, ¿sí? Y bueno, ahí fue donde incluso lo que hablaste de Santiago Sembrano, que habló como de esa percepción que él vio, esa perspectiva que él sintió en los sonidos, en la manera como se ejecutó, incluso en la carátula también. La carátula eh, que la hizo Juan José, que es el Parlan. ¿Me escuchas? sí, 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 Juan José. Sí, sí, el que ha hecho varias carátulas de Pantone, pues de varios de nosotros. Son fotos del Louvre, el que las tomó en el Louvre y hizo una composición, porque en ese momento siempre he sido como, no conspiranoico, pero sí me ha gustado como documentarme de ciertas cosas pues que a la final toda la vida nos han inculcado y lo digo a mi manera, pues no impidiendo a nadie, pues que no resuenan conmigo, que no tenían como validez, no sé, la iglesia, cosas así, entonces Sí, como ideas como muy de estructura y de doctrinas, de doctrina, epa, doctrinas, sí. entonces, no, mira, cada concepto que ha sido lo mismo Panacea lo hice en mi casa, en pandemia, sin un trago, sin ni chimba y con hongo. Fue como que la palabra lo dice, Panacea es remedio universal. Fue más como una búsqueda de, putas, el mundo va a acabar y bueno, yo antes de irme quiero estar tranquilo y quiero estar en paz y quiero escuchar música que me ponga a volar la cabeza fuera de lo que está pasando. Entonces, de ahí salen, cada nombre que es específico tiene un trasfondo. Yo creo que es lo que te decía ahora, para mí lo más fuerte, incluso hasta este último álbum de Go Die con Anyone, que incluso ahí el hombre, díganle Uy, hola. parce, no. Ey, mis respetos, marica, muchísimos saludos. Uf, qué chimba. Respetos al titán. Entonces, sí, no, todo ha sido conversaciones. Por ejemplo, ese álbum fueron muchas conversaciones de por qué hacemos la música, de por qué es esa búsqueda de transmitir y hacer esa catarsis de nuestras vidas, ¿me entiendes? Y, pues como se encontraron un par de ideas, par de personas que tienen el mismo nombre,
que han vivido cosas que no decir similares, pero sí tienen como cierta parecido, pues cada uno las vivió en sus tiempos, en su tiempo distinto. Y bueno, eso alimentó mucho el concepto de cada track. Ok, bueno, no, claro, claro, siento que esa química también, digamos lo que tú dices, como de uno vivir experiencias similares y Ujú, ya como empezar a camellar en conjunto entre sí, MC y productor. ajá, Siento que también requiere una conexión de eso, como de experiencias y de perspectivas sobre la vida, pues que les permitan como crear algo que nuevamente sea una composición, o sea, que se sienta algo completamente natural. Eh, Nada, marica, pues qué chimba, aprovechando que de hecho tienes ahí a Anyone, quisiera entonces empezar a enfocarnos y empezar de pronto también como a cerrar un poquito la charla y la sí. conversación respecto a eso, a cómo trabajas y cómo mantienes tu química con ¿Cómo? un MC. Tengo entendido pues que con Anyone pues ya han camellado muchísimo con No Rules, pero digamos cuando estás camellando con alguien nuevo, ¿cómo encuentras tú esa forma de conectar con esa persona para que justamente puedan sacar algo pues unificado? Pues a ver, yo creo que lo primero es conocerse, ¿cierto? Siempre, yo creo que de buenas a primeras, uno no, así haya talento, no siempre hay conexión, ¿me entendés? Entonces, para mí es primero conocerse, un proceso de conversaciones, a ver si vamos para el mismo lado, ¿me entendés? Y, y más que nada cuando es una amistad. Yo creo que más allá de la música, con la gente que yo he trabajado o que trabajo, solamente es porque somos amigos y como que hay un entendimiento de cada individuo, de admiración también, de reconocer, de empoderarnos, ¿entendés? Eso fluye, eso no sé, lo que te decía ahora, no hay una fórmula para eso. Hay personas que uno se encuentra en el camino que le hacen recordar a uno a qué está hecho, o te sacan lo mejor, o te sacan lo peor, incluso las relaciones con las mujeres es lo mismo, ¿entendés? Sí, Vos no decís, esa va a ser la mujer de mi vida, no. A veces la que más le cae mal a uno resulta siendo la mujer de la vida, o uno a ella, o la que más le gustaba no le paró bolas, ¿me entiendes? Entonces, sí, es, no, es, es algo muy similar. claro, claro, siento que también pasa mucho, ¿no? Que a lo mejor también uno puede tener una expectativa respecto a, uff, quiero colaborar con fulano, quiero colaborar con tal, porque eso, como que a lo mejor lo admiro mucho externamente o lo que sea, pero ya a la hora de entablar una conversación y decir, bueno, venga y planeemos un proyecto, pues de pronto la química no fluye, esa conexión como que no se da. Y pues Sí, también siento que es como muy importante, y a lo mejor te ha pasado, identificar eso antes de, ¿no? O sea, decir como, no, pero pues la verdad prefiero decirte que no desde ya y no de pronto que nos metamos a hacer un proyecto y pues que termine como saliendo algo que no queremos, ¿sí? sí, pero sabes que yo creo que eso le da la experiencia, ¿verdad? Todos hemos tenido buenas y malas experiencias, y ya uno conociendo el juego, cómo funciona, eh, es tomárselo sin euforia, ¿me entiendes? Porque ya todo, a la hora que se vuelve un negocio, se vuelve eh, otras conversaciones que son más serias. eh, Uno puede prever cosas, pero no siempre vas a saber tanto. Sí, sí, Paila, ya Es eso es como, yo creo que es también. un voto de confianza, y en realidad es eso, con la intención que uno lo hace, con la energía que uno lo hace, con el propósito que uno lo hace, funcionan las cosas. Como dice Quincy Jones, y Godie lo dijo en el álbum, cuando se habla de plata en la sala, Dios se va de la sala, ¿me entiendes? Ok, claro, Ya sí, cuando es porque. hacer música por dinero, por interés, pues en mi caso nunca me ha fluido, porque yo no llego pensando en eso, yo llego pensando en qué podemos hacer
en ese conjunto Claro. algo que funcione y dejar que fluya, no, hey, vamos a hacer un hit o hagamos reggaetón o para que nos dé plata o cosas así, no. Sí, no, y En mi más caso no me funciona. con esta conexión, pues que nos contabas y con la razón, digamos, de que haya un nivel espiritual en la música. Hace poco, de hecho, hablaba con Cayu, que es un rapero, parce, de acá bogotano, emergente, que, pues, honestamente te recomendaría muchísimo si puedes como escucharlo. Y me decía lo mismo, weón, del ¿Cómo se propósito. llama, Carlos? Cayu, Cayu, como ¿Cómo se llama? Cayu. Calle. Ah, Parce, este man, hay toda una ok, onda realmente de raperos emergentes y de productores muy chimba, weón, que me encantaría que pudiéramos hablar de ello y qué que, chévere. pues nada, el que esté escuchando vaya y busque también, porque es esa labor justamente de indagar y de conocer. Pero el caso es que la conversación que teníamos era al respecto de lo mismo, del propósito, de que cuando tú sientes ese propósito y esa como intención de la persona de hacer música por X o Y motivo, pues nada, ahí, de ahí es donde empieza a fluir todo o de donde deja de fluir todo. Mm, nada, pues marica, la verdad que, si por mí fuera me quedaría acá conversando hasta la medianoche. Qué chimba que Anyone esté ahí también, te hiciera Entonces, poder como hacerle mil preguntas. Pero supongo que si está ahí es por algo, entonces pues tampoco quiero extender mucho esta conversación. Una última pregunta, parce, que incluso si se la pudiera hacer a los dos, tanto como MC como productor, y es, ¿qué consejo le dan a alguien que quiere hacer esto, que ya está haciendo esto? sí, Y pues nada, que está como justamente trochando ese camino propio que todos han construido y que todos pues vale. construyen. Yo mi bro, ¿no? Bien. No, como que consejo o que eh, aviso sí, o una buena palabra pues para los que están emergiendo, que busquen su propio estilo, que escuchen mucha música, que no escuchen lo que está saliendo ahora, pues si es el caso de que quieran hacer rap. Eh, en general que escuchen mucha música, que escuchen muchos samples también, ahí de esa manera también uno puede entender mucho más el rap. Eh, que no hagan las vueltas con pretensiones ni esperando resultados nunca, que sean muy sinceros y que pues que tomen con respeto el don de la palabra. Ok, epa, eso es del rol del MC, que el don de la palabra, qué chimba, weón, qué chimba de conceptualizarlo así, porque a la Esa es final, esa es la responsabilidad. Mira que yo creo que si alguien logra desarrollar su talento y logra tener ese don de la palabra, tiene una responsabilidad muy alta, porque no, en ciertos momentos de la vida, cuando eres adolescente, eso, hablar de ciertas cosas y bueno, es válido, pero yo conectar mentes en el mundo ha sido los que han expresado una manera muy honesta de no de cómo debe ser, pero de que no sea como una apología de algo, sino que cada cual tome su libre albedrío de interpretar esa perspectiva, ¿me entendés? Porque incluso ahora que hablábamos eso, de esas historias que no son reales, la mayoría de la gente que escucha eso son pelados muy jóvenes, que se hacen ideas que no son y incluso cogen mal camino y, y bueno, pues puede ser algo que todos siempre lo vamos a elegir. Como dice mi papá, haga lo que haga, se pesará. Eh, pero igual, yo creo que sí, la manera más certera de uno conocerse es la autocrítica y criticarlo todo y escuchar y abrir a que hay muchas posibilidades que uno no es el único ni uno se inventó esto en un solo día, sino que hay un camino muy atrás
que tiene un proceso, de los que abrieron el paso para que otros evolucionaran la manera de hacerlo, ¿sí me entiendes? Entonces es como creer en el proceso más que nada y estudiar todo el tiempo lo que uno de verdad quiere hacer. No quiere decir que no mire uno hacia los lados ni escuche, pero sí es buscar esa manera de que uno se encuentre. Entonces, eso es como mi palabra hacia pues, los que están empezando. No se desmoralicen. Esto es un camino muy largo. O sea, están las dos maneras, la que es por plata, que puede ser más rápida, pero es algo que muchos llegan a hacer cosas que no quisieron hacer nunca, ¿me entiendes? Lo hicieron por plata. Entonces, yo creo que la diversión de esto y el disfrute de esto es hacer lo que uno quiere hacer con ese amor que lo llene a uno, no hacer cosas por hacer, ¿sí me entiendes? Porque ese es como el respeto, yo creo, y de esa manera también se devuelve la energía. Con el respeto que uno le da, con la seriedad que uno lo tome, así mismo te van a tomar. Completamente, completamente. Eso de lo que se da es lo que se recibe y siento que es muy chimba, que es un común, digamos, denominador dentro de esas palabras, digamos, dentro de esos consejos que, pues, digamos que he tenido la oportunidad de recibir, pues, de muchos personajes igual que ustedes. Entonces, pues nada, definitivamente una clase, parce, una clase, o sea, en serio, qué chimba poder hablar con vos, qué chimba, pues digamos, como esa sorpresa ahí también de momento de ver a Anyone. Nada, Nishiyama Motel, muchísimas gracias por el sponsor para esto, para hacer que esto sea posible. Ignorancia Sofisticada, también, parce, muchísimas gracias por venir, por aceptarme la invitación. Cierro contándoles Gracias a vos, parcero. que si su merced escuchó esto y quiere ver Go Die justamente en vivo, pues bueno, nada, este sábado 5 de agosto, sí o no, en la Boyacá con 58 Sí, Latino Power, perdón, con 13. Um, nada, seguramente por allá nos veremos, intentaremos estar. Y bueno, no sé si ya vos tenés como unas últimas palabras para cerrar y encapsular toda la conversación. parce, no, primero que todo, muchas gracias por invitarme, por sacar el tiempo de comunicar lo que y apreciar y valorar lo que hacemos y que estuvieron presentes. Y bueno, ahí saldrá más música, viene mucha más música, paso a paso, sin decir que viene ni nada, sino ahí estamos en el juego. Haciéndolo. Eso es lo chimba también, digamos, de esas como, pues no old school, pero pues como de esas primeras generaciones que como que también están libres de muchas ataduras de redes sociales y maricadas así, ¿no? Como que en realidad, digamos que Sí, esa parte es un estrés menos por el que creo que se tienen que preocupar y qué chimba poder vivir pues de esa forma. Nada, ya, a lo bien, ahora sí voy a cerrar, parce. Muchísimas gracias. Espero que de verdad les rinda bueno, muchísimo ahí en lo que estén haciendo. Y nada, las gracias. personas que se conectaron, gracias por escuchar, gracias por ver. Nos vemos las semanas que vienen con más invitados y pues nada, un abrazo, las mejores.